Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 4 de la tarde aquí en Madrid. Mi nombre es Daniel Ureña, presidente de NITID Corporate Affairs, y es un placer dar la bienvenida a todos los que os estáis uniendo a este webinar que lleva el título de El poder de saber antes, la ventaja competitiva de la inteligencia económica en tiempos inciertos. Este es un webinar que se enmarca dentro de la edición número 13 del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, que empezamos el próximo 10 de octubre. Y yo estoy aquí simplemente para agradecer a Virginia Ródenas, la directora del programa, y a los ponentes que ahora Virginia va a presentar. Creo que es una excelente oportunidad el poder contar con tres de los ponentes que vamos a tener en el posgrado y bueno, pues hablar de cuestiones que son muy útiles y creo que muy relevantes para el mundo de la empresa. Así que por mi parte nada más. La idea es que seamos puntuales como lo estamos siendo al inicio. A las 5 terminaremos. Os animamos a que mandéis vuestras preguntas a través del chat y luego Virginia se encargará de ir transmitiéndoselas a nuestros invitados. Así que Virginia, te cedo la palabra y gracias nuevamente por el programa y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando y que estáis participando de esta conversación y sobre todo por acompañarnos en este propósito, porque difundir la cultura de inteligencia es una misión que no solamente perseguimos desde el marco del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, que arrancará su 13ª edición el próximo 10 de octubre, como acaba de recordar Daniel, sino que marca nuestra línea de trabajo en distintos foros, consultorías y observatorios, porque prescindir de la herramienta más innovadora para la competitividad es salir al ring con un brazo atado, como tantas veces decimos, frente a competidores estatales, empresariales y de toda índole, actores que utilizan todo tipo de herramientas en busca de ventajas y que pueblan un escenario global que ya ha superado los entornos VUCA, BANI, RUP. Ya no sabemos ni cómo llamarlos, porque ¿cómo definir un campo de acción global que es lo más parecido a caminar con los ojos cegados por el filo de una navaja y donde no hay vuelta atrás en la consecución de nuestros objetivos, salvo la pena del fracaso? ¿Cómo dar luz a esa oscuridad, minimizar los riesgos y reducir el umbral de incertidumbre en nuestras decisiones? El contexto geopolítico y geoeconómico actual en el que deben de competir empresas, estados y todo tipo de organizaciones es profundamente volátil, fragmentado y desafiante. Las reglas del juego global están cambiando y las organizaciones deben adaptarse con una rapidez, pero sobre todo con visión estratégica. Hace unos días leíamos en El Confidencial, cuyo director además forma parte de nuestro plantel de profesores y nos recibe con los brazos abiertos para que conozcamos su redacción y su unidad de datos. Como decía, leíamos en El Confidencial pues, una entrevista a Dave Rainey, editor de geopolítica de The Economist, en la que aseveraba que hay un malestar universal que apunta a que algo muy importante está por venir. Sobran las palabras ante esta sentencia, sobre todo cuando la dice un profundo conocedor de Oriente y Occidente y que es una autoridad incuestionable, tanto él como su medio, en todo lo que se refiere a la geopolítica. Para alumbrar precisamente algunas claves, contamos esta tarde, como indicaba Daniel, con tres profesores del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, nuestro querido Pies, que son referentes en el poder de saber antes, esa ventaja competitiva de la inteligencia económica en tiempos inciertos, que es el título de esta mesa de diálogo. Gracias, Balbino Prieto, fundador y presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles, pionero en la anticipación imprescindible para la internacionalización de nuestras empresas. Gracias, Ana Páramo, formadora de analistas, tanto dentro de la administración como fuera, y un referente en España y más allá de nuestras fronteras en el uso de la inteligencia en todos los ámbitos.
y Álvaro Barbero, director de Inteligencia Artificial en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, pues un precursor con más de 20 años en el uso de la IA para la gestión de la información por parte de las empresas y en la mejora de todos sus procesos, que, como también indicaba Daniel al principio del webinar, pues se ha incorporado este año a nuestro magnífico claustro de profesores. Bienvenido, Álvaro, y gracias por estar aquí también esta tarde. Bueno, sin más preámbulo y después de este brochazo un poco del escenario en donde nos tenemos que mover, pues a mí me gustaría lanzar a la mesa qué papel, sobre todo Ana Balbino, qué papel juega la inteligencia económica en este escenario tan complejo que acabamos de dibujar y que por otra parte, pues todos somos conscientes de dónde pisamos. Adelante. Ana. Ana, ¿no? O Balbino, Bueno, como queráis. Balbino, por favor. Bueno, evidentemente nos estamos moviendo en un mundo absolutamente distinto, en un contexto muy complicado, con tensiones geopolíticas, sobre todo entre China y Estados Unidos, y posteriormente los enfrentamientos bélicos, como son de Rusia y Ucrania, Israel y Gaza, ¿no? Yo creo que si la inteligencia económica siempre ha sido un instrumento imprescindible en las empresas, hoy en día ya es que aquellas empresas que no hagan inteligencia económica están condenadas a corto o medio plazo al fracaso. Hoy en día tenemos que saber en todo momento hacia dónde vamos y sobre todo con quién vamos. Antes de entrar en un mercado tenemos que analizar los riesgos que ese mercado implican, el sector donde vamos a operar y sobre todo con quién vamos a operar. Tenemos que ver si esas empresas son sujetos de sanciones internacionales, no solo las empresas, sino las personas que están dentro de esas empresas. A nosotros, en Antelex, como empresa de inteligencia económica creada ya hace 20 años, pues hemos dado ya con situaciones realmente complicadas en el sentido de que una empresa española nos ha contratado para ver un posible socio inglés. Hemos empezado a investigar la situación y después de esos accionistas que aparecían en principio, hemos detectado otros accionistas ocultos de origen ruso. Y al final de nuestras investigaciones aparecían grupos mafiosos como accionistas ocultos de esta empresa, con lo cual inmediatamente la empresa española pues dejó de relacionarse con su colega inglés. De manera que, como digo, otro aspecto importante es hoy en día en Latinoamérica tenemos 180.000 millones de euros invertidos y hay que defenderlos. Y hay que defenderlos en una situación que yo diría no es la más adecuada, porque por un lado en España tenemos el tema arancelario, bueno, como todo el mundo, pero sobre todo ahora mismo hay una serie de regímenes en Latinoamérica que no son precisamente favorables al mundo empresarial. Y entonces eso nos obliga a mantener una vigilancia estrechísima y permanente sobre todo el entorno de nuestras empresas. Pero bueno, tampoco quiero acaparar de manera que, por favor, Ana, yo te rogaría que... Bueno, pues efectivamente la inteligencia económica, yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros y con Balbino, por supuesto, que quien no la utilice, pues podrá ganar alguna batalla, varias, pero la guerra al final pues quedará un poco mal parado, ¿no? Efectivamente, la inteligencia económica hoy día, en todo este entorno en el que vivimos tan cambiante y tan complejo y tan hiperconectado, pues sirve fundamental y básicamente primero para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra propia empresa, qué hace aquí, qué misión tiene, cuáles son sus vulnerabilidades, sus puntos fuertes, etcétera, etcétera. Y también para conocer el entorno en el que se desarrolla o se va a desarrollar. Y no solamente conocer qué está pasando, sino comprender por qué está pasando ahora, quiénes mueven qué y cómo se conectan unas cosas con otras. Estamos viendo cosas tan difíciles de entender hace unos años como que
enemigos acérrimos, Putin y en este caso Trump, pues se sienten a dialogar sobre algo. Bueno, pues bastará para que tengan, si tienen un interés común, para que hablen entre ellos. Es decir, quiero decir que muchas veces cosas que no han pasado antes pueden pasar ahora. Y la inteligencia económica para las empresas les servirá para conocer ese entorno, identificar riesgos, por supuesto que sí, y tratar de evitarlos, al menos de minimizar su impacto, pero también para identificar oportunidades, porque no olvidemos que a río revuelto ganancia de pescadores y siempre hay alguien que en la más difícil situación sale ganando. Pues vamos a intentar que ese que sale ganando seamos nosotros y no nuestro adversario. Ana, después de escucharte, lo mismo que a Balbino, pues lo que se plantea es, bueno, si se trata de conocer el entorno, alguien, Álvaro, podría pensar que con inteligencia artificial, pues ya lo tenemos hecho. Oímos a veces cosas que nos causan sorpresa, por no decir que nos causan sonrojo, de gente que plantea, bueno, yo ahora ya con la inteligencia artificial lo que antes hacía en 20 horas lo hago en 5 minutos y medio, ¿no? Gente además pues con un cierto prestigio dentro de sus sectores profesionales donde se desenvuelven. ¿Cuál es en este mundo tan complejo y tan incierto como llevamos planteando y tan peligroso el papel de la inteligencia artificial pues, cómo debe de convivir o cómo se está utilizando y explícanos un poco qué ventajas y qué riesgos, por favor. Bueno, pues yo creo que hay una distinción bastante clave que hay que hacer, que una cosa es la inteligencia artificial que usamos todos en el día a día, o sea, ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial en la que todos pensamos, y otra es la que se usa en el mundo empresarial. Y esta distinción es importante porque nosotros en el día a día, pues efectivamente ChatGPT, pues hablamos con él, nos resuelve consultas y digamos que aunque no funcione siempre bien y a veces nos la cuele, y todos sabemos que alguna vez nos la cuela, pues bueno, la seguimos utilizando porque nos da más cosas positivas que negativas. Claro, eso en una empresa hay que pensarse si quieres jugarte la trayectoria de tu empresa o el buen nombre que puedas tener siguiendo lo que te diga ChatGPT en lugar de lo que llevas haciendo hasta ahora. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poco de cabeza y ser mucho más estricto en el mundo empresarial a la hora de usar estas tecnologías, porque si bien es cierto que este tipo de inteligencias artificiales son muy buenas a la hora de recopilar información, no lo son tanto a la hora de poner criterio sobre si esa información es útil para nosotros o no. Hay que pensar que en el fondo, cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, es que no es que razonen o sean realmente inteligentes. Los llamamos así, digamos, por razones históricas de cómo se llama este campo de la ciencia, pero en realidad lo único que han hecho es, se han leído todo Internet, y no estoy exagerando aquí, porque básicamente es ese orden de magnitud, se ha leído todo lo que hay público en Internet, y digamos que es una versión mucho más avanzada de lo que ya teníamos con buscadores como Google. O sea, nosotros preguntamos algo y en este caso, pues, IAs como ChatGPT nos explica mucho más la información, nos la desarrollan más, pero sigue siendo un buscador. Y claro, eso significa que podríamos estar tomando decisiones en base a información que está en Internet en algún sitio, ni siquiera tenemos claro cuándo, y cuya calidad es dudosa. Entonces, teniendo en cuenta que esto es una herramienta muy poderosa para capturar información, yo creo que estamos en una época en la que se vuelve mucho más crítico que antes el ser capaz de discernir cómo de válida es esa información y de nosotros ir más allá y validar que efectivamente esa información es veraz y que nos puede servir. Álvaro, aquí a mí me gustaría conocer, hasta donde puedas contarnos, ¿no? Ya que vosotros trabajáis muy directamente también con las empresas aportando soluciones, ¿qué es lo que ahora mismo piden las empresas? ¿O cuál es la principal preocupación de las empresas respecto a la inteligencia artificial y por eso recurren al instituto para que les asesoréis y les expliquéis cómo es, hasta dónde se puede llegar con la IA y hasta dónde no? Pues por resumir así en grandes números, yo diría que hay dos grandes casos de uso. Uno es un caso de uso que en realidad se lleva aplicando desde hace muchos años con la inteligencia artificial, no solo con la que conocemos ahora, tipo ChatGPT, sino las que existían antes, porque ya existía la inteligencia artificial, bueno, existía desde los años 50, otra cosa es que fuera algo todavía muy, muy experimental o científico. Pero el objetivo de la inteligencia artificial siempre ha sido automatizar procesos, como lo ha sido el de las tecnologías de la información. Lo que ocurre es que con estas tecnologías de IA que tenemos ahora,
pues es más fácil automatizar procesos en los que, digamos, hay una interacción con personas o una interacción en lenguaje natural, como buscar información en documentos o interactuar con un cliente. O sea, esto se utiliza mucho en situaciones de call centers, servicio al consumidor, etcétera. Ese es uno de los grandes usos, ¿no? Poder, digamos, automatizar estos trabajos y que pues, pueda dar más servicio con una inversión menor. Y el otro gran uso, que es bastante novedoso ahora, es el de la obtención de información. Y esto cae más cerca de precisamente el tema de la inteligencia económica. Información tanto interna como externa. O sea, ya comentaba antes que, bueno, ChatGPT y este tipo de IAs han capturado todo lo que han visto por Internet, pero también yo puedo configurar sistemas de inteligencia artificial de este tipo para que accedan a los repositorios de información de mi propia empresa, de mi propia compañía. Entonces eso me ayuda a mis propios empleados a ser capaz de manejar toda esa documentación que tenemos en empresas de este tamaño o a poder resolver dudas que a lo mejor me las podía resolver un empleado senior, pero que no está siempre accesible. Y si su conocimiento está en algunos documentos, pues que la IA puede interpretarlos y darme respuesta. O sea que básicamente yo diría que esas son las dos líneas principales, automatización y por otro lado, pues un mejor uso de la información o recopilación de información. A mí me Ana, gustaría, perdona Virginia, sí, a mí me adelante. gustaría, al hilo de esto que está diciendo Álvaro, que a mí como nativa analógica, pues me supone en un mundo, ¿no? que está ahí, que hay que explorarlo, por supuesto. Pero una de mi pregunta va hacia si existe cierto temor, sobre todo en el ámbito empresarial, a que las peticiones que nosotros le hacemos a la inteligencia artificial generativa sirvan para que la propia inteligencia artificial se entrene. Es decir, hay sistemas, supongo, se harán las aplicaciones de pago para que eso que yo interactúo con la máquina no sea utilizado por las máquinas para utilizarlo y luego dárselo a terceros. Sí, efectivamente. Y eso es una preocupación bastante legítima. Y bueno, en nuestra experiencia en el IIC nos hemos encontrado empresas, digamos, en varios grados, ¿no? Algunas directamente no les importa. ¿Por qué? Bueno, porque la información que manejan a lo mejor no es tan crítica o porque están construyendo, por ejemplo, esto puede pasar en instituciones públicas. Alguna institución pública desea poner al público un chatbot que te resuelva dudas sobre procedimientos, sobre documentos públicos. Ahí digamos que no es tan preocupante porque la información que maneja la IA ya era pública de partida. Pero evidentemente hay muchas instituciones que no tienen ese nivel de apertura o no lo pueden tener. Estamos hablando pues de bancos, de aseguradoras, de empresas más centradas en el mundo de la seguridad. Ahí efectivamente las empresas que te proveen estos servicios de IA en principio firman acuerdos con los cuales no van a utilizar tus datos para reentrenar, pero igualmente si tus datos son muy confidenciales puede que incluso ni siquiera quieras llegar a eso, porque aunque esté firmado en papel, pues oye, en cierto modo estás exponiendo tu información. Entonces sí que existen también una serie de sistemas de inteligencia artificial que no son tan famosos como ChatGPT y Gemini, pero que se pueden desplegar en infraestructuras o data centers locales sin conexión a Internet y que solo sean accesibles por la propia entidad. Entonces, ese tipo de proyectos pues es algo que en nuestra experiencia también estamos realizando y tienen cabida en este tipo de organizaciones donde, como comento, pues el nivel de confidencialidad de los datos es muy crítico. Fíjate, Ana, que era lo que te iba a preguntar. Ha hablado Álvaro de la información útil que necesita manejar un tomador de decisiones. Un tomador de decisiones. Ha quedado claro que la información que puede provenir de una inteligencia artificial es la que existe y si alguien con una inmensísima capacidad podría conocer, ¿no? en todo su rango, puesto que es una información que existe. También ha sacado un tema muy interesante, que en inteligencia también nos lo preguntamos, que muchas veces una de las grandes cuestiones es, para las empresas, es saber qué sabemos que no sabemos, o saber que no sabemos que sabemos, que esa es una gran pregunta, ¿no? Toda esa información y documentación que tienen las empresas y de las que no son conscientes a la hora de elaborar todos estos documentos. Pero claro, luego nos quedan, Balbino, Ana, esos datos que no están en la red, que no han sido compartidos nunca. Unos datos que son oro molido para cualquier tomador de decisiones de cara a ver con quién me asocio, de cara a ver qué decisión tomo respecto a un país
al que tengo que llegar, respecto a todo. Ahí me gustaría, un poco por vuestra experiencia, además, Ana Balbino, en el mundo de la inteligencia pura y del análisis de esa información y de la captación de esos datos nuevos, que no son los que están pululando por la red, ni siquiera en la red profunda, ¿no? Que son datos que no han sido compartidos nunca. ¿Cómo veis? Antes contaba Balbino que hoy es más necesario que nunca el papel del analista y del humano. Vivimos en un sistema híbrido. ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, nuestra experiencia, perdón, es que evidentemente la figura del analista va a continuar siendo imprescindible, porque Álvaro al principio decía que en Internet evidentemente encontramos muchísima información, muchísima, pero ojo, esa información no tiene por qué ser veraz y en muchos casos no lo es. Y ahí es donde la figura del analista es imprescindible, porque al realizar el proceso de inteligencia, es decir, recojo la información, la selecciono, la analizo y la convierto en el conocimiento necesario para, como tú decías hace un momento, Virginia, tomar las decisiones correctas. Parte de la información que seguro que hemos recogido es información, en muchos casos, puesta ahí a propósito por nuestra competencia. Y entonces lo que tenemos es que ser capaces en un análisis serio, descubrir aquella información que es real y aquella que no lo es. Entonces, en un mundo como el que nos está tocando vivir actualmente, pues hay que ser todavía muchísimo más exigente a la hora de analizar esa información, porque seguro que va a haber información que pretenda equivocarnos. En un momento en el que, por ejemplo, la Unión Europea está hablando de cientos de miles de millones en inversión para las empresas, bueno, pues evidentemente ahí va a haber una batalla empresarial, sobre todo por el conocimiento y sobre todo por las tecnologías. Luego ahí tenemos que tener unos analistas importantes que día a día y hora a hora analicen la información que aparece en las redes, ¿no? De manera que creo sinceramente que, si bien es cierto que la inteligencia artificial cada día será más necesaria, no es menos cierto que es una herramienta importante, auxiliar de nuestro trabajo día a día, que fundamentalmente se basa en fuentes abiertas o menos abiertas o profundas, como tú decías hace un momento, pero sobre todo también en las fuentes humanas, porque hay mucha información que nunca va a aparecer en las redes sociales y que, sin embargo, están ahí y nunca ha salido a la luz. Y eso es lo que nuestros analistas tienen que, a través de su trabajo y de sus sistemas, llegar a descubrir. Ana. Efectivamente, como ha dicho Balbino, prácticamente un porcentaje muy alto de la información está en Internet. Otra cosa es que es buscarla y encontrarla. Es verdad, pero hay información que no está en Internet por 1000 motivos. Pueden ser muy variados. Y normalmente esa es la que más valor tiene para producir inteligencia. ¿Por qué? Pues porque ahí va a radicar ese valor añadido que se le va a dar cuando se analice. Porque hay un indicio, porque hay un comentario que alguien posicionado en X lugar ha hecho, porque estoy percibiendo ciertas cosas que todavía no son evidencias, pero que ahí están. Y eso, la inteligencia artificial hoy por hoy, como no se ha producido, no son hechos, no está registrado, no te lo va a procesar y por tanto no te lo va a dar. Y luego además, a mí también me gustaría insistir en que la inteligencia artificial está aquí, ha llegado hace mucho tiempo, como antes también decía Álvaro, para algunos un poquito más tarde, pero desde luego que está ahí y se va a quedar. Y lo que tenemos que hacer es no temerla, conocerla, utilizarla, pero saber cómo nos puede ayudar. Para un analista de inteligencia, la inteligencia artificial es un mecanismo de ayuda a la obtención de información. Y como tal, hay que verificar toda la información que nos da la inteligencia artificial, igual que verificamos la que nos da un periódico, la que nos da una fuente humana o la que nos da una imagen, que puede haber sido un montaje, ¿no? Entonces, eso es, pienso yo, lo importante que tiene que hacer el analista
para producir inteligencia respecto a la inteligencia artificial, y luego respecto a esos pequeños detalles que no están en Internet, pero sí están ahí, en el éter. Y tenemos que estar muy atentos porque probablemente eso nos esté dando una pista de la siguiente disrupción que vamos a tener. En este sentido, y completando un poco con otro interrogante lo que habéis planteado, la cuestión además, la inteligencia artificial no te da... estamos hablando de inteligencia artificial porque es lo más disruptivo, ¿no?, en los últimos tiempos, y lo que más riesgos ha entrañado en las empresas a la hora de manejar su propia información, como ya hemos comentado, ¿no? Pero la clave está en preguntar, en saber qué preguntas se hacen. Y ahí el papel humano es fundamental. Es decir, yo puedo tener una herramienta muy importante. Yo me acuerdo que hace años hablábamos de Big Data como si eso fuera, nuestra solución a todos nuestros problemas, ¿no? Yo tengo Big Data y ya esto, fíjate, Álvaro, cómo hemos evolucionado, ¿no? El que utilizaba Big Data, que es inteligencia artificial también, bueno, pues el tener ahora esto otro más concreto. Pero la clave está en la pregunta. La clave está en la pregunta. Y ahí me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que hoy nos tenemos que preguntar? ¿Qué es lo que hoy se deben de preguntar las empresas, por ejemplo, que quieran competir en los mercados internacionales? Balbino, Ana, ¿cuáles son los principales riesgos geoeconómicos a los que se enfrentan? Bueno, yo creo que hoy en día y siempre, pero hoy sobre todo más que nunca, las empresas lo primero que tienen que ver son los riesgos en los que pueden incurrir, y esos riesgos pues van desde los impagos hasta aquellas empresas que trabajan en sectores regulados, cualquier cambio que haya en las regulaciones del mismo, y luego lo que es la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica, tampoco tenemos que irnos muy lejos para estudiar lo que es la inseguridad jurídica, porque hoy en día, desgraciadamente, en nuestro país la estamos padeciendo. Es decir, hoy en día cualquier inversionista extranjero que quiera invertir en España necesita informarse debidamente, porque hay muchos cambios jurídicos que no van precisamente a favor del mundo empresarial. De hecho, nosotros como empresa de inteligencia económica tenemos numerosos clientes extranjeros que nos piden un informe riesgo país o nos piden información de un sector, y ya en casos más avanzados pues sobre una empresa en concreto y sobre sus propios ejecutivos. Y en el último instante también sobre los propios accionistas y accionistas ocultos que pudieran existir, puesto que hoy en día, como sabemos, en el registro mercantil, cuando vamos a ver una empresa, nos encontramos con los accionistas que fundaron la empresa, pero luego posteriores cambios que ha habido de accionistas no aparecen. Bueno, pues eso es un dato que también preocupa a las empresas que invierten en España. Hombre, no por el tema de las sanciones, porque no tengo conocimiento de sanciones a empresas o personas españolas, pero sí es cierto que eso es algo que hay que investigar. Y en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, donde nuestras grandes empresas están fundamentalmente en sectores regulados, pues ellas mismas han creado unos equipos de expertos en inteligencia económica que están trabajando sobre ese sentido. Pero es algo que incluso como país nosotros venimos reclamando hace ya años la creación de un sistema de inteligencia económica. Hasta ahora la inteligencia económica pues ha dependido y depende del Centro Nacional de Inteligencia, pero sin pretender que el Centro Nacional no intervenga en este asunto, sí que debería formar parte de un sistema de inteligencia económica en el cual evidentemente pues las embajadas y las oficinas comerciales pues deberían tener un protagonismo que yo creo que hoy por hoy no tienen. ¿Y cuál es el problema que sufrimos las empresas? Pues el problema es que las diferentes áreas de la administración no comparten información entre ellos, no contactan, y al final quien sale perjudicado de esa falta de coordinación somos las empresas. ¿Ana? ¿Perdón? A mí, No, preguntaba Ana. Si has acabado, Balbino, ¿eh? Sí. Gracias. a mí me resulta curioso, curioso y además acertado, las dos cosas al mismo tiempo, que desde hace unos meses estamos leyendo en prensa
que hay muchas empresas cada vez más, y empresas grandes y a las que les va bien, o sea, no estamos hablando de empresas que tienen problemas, que están introduciendo la figura del experto o analista o profesional, o como queramos llamarle, en geoestrategia, en las compañías. Claro, eso ya nos da una pista de cuáles son las preocupaciones o algunas preocupaciones que hasta ahora quizá no estaban en el ideario de ese CEO o ese presidente o ese consejo de administración de las empresas, y que ahora ya empieza a estar. ¿Por qué? Pues porque nos puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. ¿Qué es lo que ahora importa mucho a las empresas? Por supuesto, a las empresas lo que les importa es fundamental y básicamente que les vaya bien en todos los sentidos, que tengan estabilidad, que puedan cumplir sus objetivos y que, por supuesto, tengan beneficios, si no serían ONGs. ¿Y cuáles son sus principales preocupaciones? Por supuesto, acceso a los mercados, como muy bien decía Balbino, pero también el acceso a las materias primas. ¿Dónde están? ¿Qué hay que hacer para llegar a ellas? ¿En qué países están? Porque curiosamente, o no tan curiosamente, las materias primas más demandadas para determinados sectores están en aquellos países en los que hay dificultades, vamos a decir, geopolíticas. Con lo cual, esa es una primera preocupación de las empresas. Los acuerdos comerciales que hay entre países o entre organizaciones multinacionales. Bueno, la Unión Europea, ¿con quién tiene acuerdos? ¿Con quién no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, conocer también, es importante también conocer los intereses que tiene cada una de las empresas dependiendo del sector y de sus países de procedencia, las ayudas que tienen, y también es importante conocer las cadenas de suministro y las nuevas rutas que se están abriendo o que se puedan abrir. Todos oímos hablar del Ártico y decimos, bueno, el Ártico, anda, que hasta que se abra el Ártico. Bueno, pues el otro día ya leíamos cómo hay una compañía china que ha conseguido abrir una ruta que va a funcionar durante todo el año. Luego veremos a ver si, como no hay puertos o hay mucho hielo, lo que sea, funciona o no. Pero quiero decir que en España, por nuestra cultura, somos muy dados a, bueno, pero cuando venga ya lo atenderemos, ¿no? Bueno, pues cuando venga ya lo atenderemos, ya estaremos enfermos. Es mejor que te vacunes o te tomes la profilaxis si es que no hay vacuna antes de que venga la enfermedad, porque si viene la enfermedad y te pilla porque la vacuna no era adecuada, te pillará, pero te dará más flojito. Pero si no te has vacunado, pues te va a pillar de lleno y probablemente seas pues una víctima. O al menos y otra vez, te quedarán secuelas. Y otra vez. Yo creo, Ana, que a lo que tú decías, yo añadiría que en España hay del orden de 3 millones de empresas, pymes, con menos de 250 empleados, cuya única preocupación en materia de inteligencia es la inteligencia de mercado, no la inteligencia económica. Y entonces ahí se pueden producir y se seguirán produciendo fenómenos como los que sucedieron como consecuencia de la crisis del 2008, de la crisis financiera, en la cual pasamos de 50.000 exportadores a 150.000, y la verdad es que hubo un boom en las exportaciones y en eso es en lo que nos quedamos, en el éxito. Pero lo que no tuvimos en consideración, o lo que las empresas no hicieron, fue salir a esos mercados debidamente informadas, y entonces, junto al éxito de las exportaciones, hubo el fracaso de cientos o miles de empresas que desaparecieron por falta de información. ¿Tenían inteligencia de mercado? Sí, pero no tenían inteligencia de hacia dónde iban y a quién iban a ver o con quién iban a asociarse, ¿no? Y eso, lamentablemente, en España todavía el empresariado no se ha concienciado debidamente sobre estas necesidades. Perdón. No, ahí estamos también en que somos un país, como bien decías, de pymes, donde las empresas que manejan presupuestos estratosféricos cuentan con los dedos de una mano, y que realmente para una pyme y para una pyme muy pyme, como las que has comentado, que está España poblada de todas ellas, es difícil acceder no solamente a la inteligencia económica o esa mentalización. Por eso hacemos esta difusión de la cultura de inteligencia como una cuestión clave y medular para todas ellas, sino acceder a los avances más importantes de inteligencia artificial, como los que planteaba Álvaro, porque no forman parte de esta inteligencia de mercado que prácticamente sobrevivir al año siguiente, ¿no? De un ejercicio a otro ejercicio. Hablabas, Balbino, de China, y a mí me gustaría,
y ahora que estamos, que tenemos a Álvaro metido en todos estos líos y la inteligencia artificial en punta de lanza, observamos atónitos que algo tendrá la inteligencia artificial cuando Estados Unidos y China han planteado prácticamente la carrera por la IA como fue en su momento la carrera nuclear o la carrera espacial. Es decir, son competidores globales y, bueno, no sabemos realmente hasta dónde están llegando dentro de, con las infraestructuras que van desarrollando, infraestructuras tecnológicas, ¿no? Sabemos que los dos quieren ganar, pero no tenemos muy claro que China persiga lo mismo que Estados Unidos en esta carrera de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú y cuál es el escenario en el que se mueven las sociedades en esta disputa y el papel de Europa y los europeos tan hiperregulados en esta materia como en tantas otras, ¿no? Pues es una cuestión interesante porque yo estoy de acuerdo en que está habiendo una especie de carrera espacial o nuclear, pero un factor distintivo importante es que esta carrera no la están impulsando tanto los gobiernos, sino más bien las empresas que están en estos países. O sea, la investigación en inteligencia artificial pues lleva muchas décadas. Es verdad que principalmente se ha venido impulsando por universidades, pero en la última década o un poco más tal vez, quien más lo ha movido han sido grandes tecnológicas. Estamos hablando de Google, Microsoft, Facebook y OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT. Estas empresas son las que están en Estados Unidos moviendo tanto la investigación, principalmente, como luego el llevar al mercado estos sistemas de inteligencia artificial. ¿En China qué está pasando? Bueno, China, pues ya sabemos que es un mercado muy particular. Hay empresas muy grandes como Alibaba que también están haciendo grandes desarrollos en inteligencia artificial o la famosa DeepSeek, que nos sorprendió a principios de este año. Lo curioso es que estas empresas no están, por lo menos según como yo lo veo, no están planteando la IA como su objetivo principal, que es algo que, por ejemplo, OpenAI sí está haciendo. O sea, el producto y el fin de OpenAI es crear la inteligencia artificial que nos deslumbre a todos y que se convierta en el asistente personal de todos nosotros. Ese es su objetivo y su objetivo de negocio también. Luego tienen objetivos más metafísicos, como que quieren llegar a construir una inteligencia artificial auténtica, no con las que tenemos ahora, como comentaba. Pero bueno, eso lo dejamos un poco para dentro de unos años. La cuestión es que, como decía, en China parece que estos proyectos de inteligencia artificial son más bien proyectos secundarios de empresas que se dedican a otras cosas. Entonces es bastante sorprendente la capacidad que han demostrado de conseguir ponerse a nivel de tecnológicas americanas que se están centrando mucho en inteligencia artificial o exclusivamente en inteligencia artificial. Y aquí un poco como anécdota, yo puedo contar que, claro, como decía antes Virginia, yo llevo 20 años ya dedicándome a este tema de la IA, claro, antes como estudiante, y cuando yo estudiaba estos temas, los artículos científicos que hablaban de nuevos desarrollos de IA, pues eran artículos que venían de América, Europa, alguna zona de Asia como Taiwán, podría ser, Hong Kong, y los artículos chinos pues eran mediocres en el mejor de los casos, podríamos decir. Eso ya no es así. O sea, hoy día desde China se están publicando modelos de inteligencia artificial en abierto, encima, que todo el mundo puede tocar y comprobar que son reales, no son anuncios de marketing, junto con publicaciones técnicas y científicas que son de mucho nivel, mucho nivel. O sea, que realmente se nota que han invertido en formar a la gente, en tener nivel en estas tecnologías y nos están sorprendiendo lo que están siendo capaces de hacer. Y el tema de Europa, lo comento también brevemente. Pues ya lo comentabas tú, Virginia, lo has adelantado un poco. En Europa nos hemos ido por el camino de la regulación. ¿Cuál es mi opinión personal en esto? Bueno, pues pasa un poco como la ley de protección de datos que tenemos. Yo creo que es una ley que es bien intencionada, pero también se ha traducido en que cada vez que entramos en cualquier página web hay que darle al botoncito de si quieres aceptar las cookies o no, ¿vale? Con lo cual, pues ha enfangado un poco todo lo que es el mundo web. ¿Qué está pasando con la ley de la IA? Yo creo que se ha adelantado demasiado, porque lo cierto es que en Europa no tenemos muchas grandes empresas que estén desarrollando IA al nivel que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Y tal vez yo habría sido más, bueno, no sé si llamarlo cauto, porque creo que más bien lo que nos pasamos en Europa es de cautos,
pero yo creo que estamos poniéndonos la tirita antes que la herida, ¿no? O sea, tal vez habría que haber esperado a que se desarrollara más un entorno de tecnológicas o de empresas que crearan IA en Europa y ya a partir de ahí pues empezar a plantear una regulación para que eso no se descontrolara. Ahora mismo yo creo que estamos en una desventaja a la hora de crear y utilizar estos sistemas, sobre todo porque la regulación pues también está por transponerse en todos los países, se está aplicando poco a poco y hasta que no empiece a haber sanciones importantes, pues no vamos a ver del todo cómo se va a interpretar esa regulación y cómo va a afectar a las empresas. Entonces, de nuevo, esto es un tema que ya ha mencionado Balbino antes, inseguridad jurídica. Hemos creado una nueva legislación, pero hasta que no se materialice y se empiece a ejecutar y lo veamos como algo común, hay una cierta inseguridad que nos afecta a todos los que nos dedicamos a esto. Pues Álvaro, en fin, has pintado un panorama que verdaderamente es con el que tienen que convivir día a día las empresas y los organismos públicos también en España. Y bueno, en el título de este webinar pues va la palabra pensar antes, saber antes. ¿Cómo anticiparnos? ¿Cómo puede la inteligencia económica colocarnos en esa posición de ventaja a la hora de conocer más que el otro, que como hemos repetido ya, pues es la herramienta de innovación más importante que tenemos hoy en el siglo XXI, el conocimiento, ¿no? ¿Cómo puede hacer la inteligencia para ayudarnos a posicionarnos en los primeros puestos? Bueno, yo creo que, no sé si tengo que empezar yo, pero bueno. Como queráis, esto es abierto, abierto. No, yo creo que lo primero que hay que hacer es, dentro de lo que es la inteligencia económica, hacer un seguimiento permanente de qué está haciendo nuestra competencia, ¿no? Pero no solamente nuestra competencia, sino también incluso de sectores tecnológicos que se mueven en nuestro entorno y que en un momento determinado, sin tener nada que ver con nosotros, en principio, pueden llegar a ser competidores directos. O sea, por ejemplo, voy a poner un caso que todos hemos vivido y que no está relacionado precisamente con la inteligencia artificial, sino con el mundo del plástico. O sea, el mundo del automóvil siempre fue un mundo dominado por los metalúrgicos, los siderúrgicos, ¿no? Y de repente, pues un día vimos que el ventilador llevaba las aspas de plástico. Hoy en día los automóviles, pues un porcentaje elevadísimo son de plásticos y derivados del plástico, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro lo vamos a saber viendo fundamentalmente cómo funciona la competencia y cómo funcionan sectores que en un momento determinado podrían ser influyentes en nuestra actividad, me parece. Esa es mi opinión, vamos. Gracias. Por supuesto, yo creo que hay que prestarle atención a los competidores que ya lo son y esos que son emergentes, que ahora no es un competidor, pero mañana puede llegar a serlo. Y podríamos contar aquí varios ejemplos que todos conocemos, ¿no? Pero también creo que es importante, y la inteligencia económica ahí sí que puede aportar valor para el decisor en las empresas o en los organismos públicos, es identificar posibles o indicadores de cambio. Cuando esos indicadores, esas señales de alerta son todavía muy débiles, porque cuanto antes las detectemos, antes podemos diseñar lo que nosotros llamamos diseñar escenarios, diseñar futuros. Puede pasar a B, C, D. ¿Con qué probabilidad? Pues con esta. ¿Y con qué implicaciones para mi empresa, en este caso, con estas? Y luego la siguiente pregunta es, vale, ¿y qué puedo hacer yo como empresa para intentar que en vez de ir a este escenario que sea más perjudicial, vayamos a este que es un poquito menos perjudicial o incluso a este que soy mejor? Entonces, ahí es donde está el valor. Y para eso hace falta pues un equipo humano con unos buenos recursos tecnológicos y económicos, por supuesto, capaces de monitorizar todas esas señales de cambio y hacerlas un seguimiento para ver si efectivamente van cobrando fuerza o si sencillamente es una señal que se encendió un día y ya se apagó para siempre.
Bueno, en esto que cuentas tan magníficamente, Ana, sabemos que empresas de las más importantes en España, por no decir que son empresas globales, ¿no? Tienen ya departamentos dedicados a la prospectiva y a el diseño de estos escenarios, ¿no? Y a crear el futuro, diseñarlo, bueno, como llevan los chinos, por otra parte, haciendo desde hace tantos años, ¿no? Que ya tienen esa anticipación sobre, ellos trabajan, antes lo comentaba Álvaro, bueno, pues que los objetivos son completamente distintos entre el negocio y esa visión estratégica que tantas veces nos falta en España, tanto a nivel de administración pública como de la propia empresa, esa visión estratégica, que ellos ya diseñan el futuro por el que están trabajando hoy dentro de un siglo. También ellos tienen otras facilidades porque siendo una dictadura todo está bajo control, ¿no? Y no existen tantas incertidumbres respecto a cualquier cambio político o regulatorio o lo que sea, ¿no? Pero que aquí todavía nos falta también ese paso adelante de creer que es posible y de visión estratégica. Es también mi opinión después de ver un poco de tantos años, ¿no? Y de ver cómo se mueve el mundo y cómo nos movemos en España, ¿no? Y Álvaro, tú respecto al prospectivismo, futurismo, cómo la inteligencia artificial ahí puede dar patrones de cambio, porque una de las cosas es el manejo de los datos y el darnos respuestas matemáticas a patrones que van cambiando, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos en este caso la inteligencia artificial? Pues a ver, yo suelo decir que la inteligencia artificial no predice el futuro, lo cual le choca a mucha gente, Bueno, la pero es un poco inteligencia así. tampoco y también le sorprende a la gente, ¿eh? Piensan que Ni la humana tampoco. y la humana tampoco. Efectivamente. Es demasiado complicado el futuro como para predecirlo, demasiadas variables en juego. Pero sí que es cierto que, o sea, por ejemplo, se usa mucho la inteligencia artificial no para predecir grandes cambios geoestratégicos, pero sí que patrones de conducta muy específicos de personas o de procesos. Y esto va desde la propia web de Amazon, que nos recomienda lo siguiente que nos va a intentar comprar, ¿no? Que podías estar interesado en esto, hasta las empresas telefónicas que te pueden llamar porque sospechen que a lo mejor vas a cambiarte de compañía. Y eso pues funciona hasta cierto punto. Funciona porque, bueno, trabajan con grandes masas de gente y aunque no acierten siempre, pues al final tener esa capacidad de detectar posibles puntos de riesgo de clientes en fuga o de qué puedes ofrecer a tus clientes, pues te puede ayudar. Claro, cuando vamos a nivel empresarial ya estamos en un mundo más complejo porque no tenemos tanta información como para manejar todo esto. Pero una cosa que yo creo que sí que es interesante es ahora, bueno, probablemente lo habréis visto en LinkedIn, en redes sociales, gente que te dice que su trabajo ahora lo puede hacer 10 veces más eficientemente gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que eso es para pensarlo un poco. Porque si eres 10 veces más eficiente, entre verano, vacaciones y tal, significa que en un mes te haces el trabajo de un año. Yo honestamente lo dudo, lo dudo. O esa persona trabajaba muy mal, ya era muy ineficiente. Porque es verdad que la tecnología, hombre, la tecnología siempre te ahorra tiempo. Ese es el objetivo, ahorrarte trabajo. Pero no es un cambio tan descomunal. Son cambios más bien incrementales. ¿Qué nos puede aportar ahora las inteligencias artificiales, no las de automatismos, como comentaba antes, sino las de búsqueda de información? Pues, por ejemplo, yo he visto que incluso utilizando las IAs más avanzadas, en proyectos muy concretos donde yo estoy trabajando, pues no puede darme la clave de cómo sacar adelante ese proyecto. Eso no va a funcionar porque evidentemente es un proyecto muy concreto por el que alguien te está pagando y eso es porque no está resuelto. Pero sí que te sirve un poco cuando ya miras más hacia los laterales. De, bueno, yo en este otro campo que me pilla cerca, como decía Balbino antes, yo no soy experto, tampoco tengo capacidad de buscar información, pero un sistema de inteligencia artificial sí que me va a dar un resumen muy claro de qué está pasando ahí fuera, de manera que yo lo pueda entender. Y eso yo creo que sí que es bastante clave. Entonces, yo he observado que hay empresas en las que incorporando estos sistemas de IA, no en su núcleo de negocio, pero sí en actividades laterales que también tienen que hacer, sí que ven que pues, ven mejorada su capacidad de negocio o su efectividad. Porque evidentemente están incorporando conocimiento que existe por ahí fuera, pero no dentro de sus empresas. Ahora, donde está el riesgo es si pretendes incluso sustituir tu núcleo por lo que se esté contando por ahí, que ahí es donde ya probablemente si eres capaz de hacerlo, es que tampoco estabas aportando mucho valor desde el principio. O sea, que es para hacérselo mirar. Álvaro, una pregunta así, una curiosidad. Tú hablabas antes de las cookies. ¿Tú aceptas cookies? Yo la rechazo siempre que puedo.
Porque como en esto de la IA, antes lo llamábamos Big Data, que fue otra época de la IA, pues sé que las cookies tienen mucho valor precisamente para saber quién está visitando tu web. Entonces, sí, yo siempre que puedo las quito. Lo que pasa es que también te ponen los pop-ups de manera que sea complicado. Bueno, nos lo apuntaremos esto como una reflexión interesante. Bueno, yo ya por último, porque bueno, estamos en los 10 últimos minutos y quería proponeros pues la cuestión que dejó el propio Dev Reine el otro día en ese titular del Confidencial. En fin, es una autoridad reconocida en todo lo que tiene que ver con la geopolítica y esta cuestión. Él ha percibido que hay un malestar universal que apunta a que algo importante está por venir. Y yo me atrevo a preguntaros, bueno, lanzando las cartas al aire, claro, ¿tenéis alguna sospecha de lo que puede ser eso? ¿Desde vuestros ámbitos profesionales? Yo lo primero que me gustaría decir es que esto es como que, con todos mis respetos hacia los grandes expertos, incluso los que han hecho esta afirmación, que eso es como decir que presiento que algo va a pasar. Claro, es que en un mundo como el de ahora, que no pase nada, es que eso sí que es algo imposible, porque va a pasar algo seguro. ¿Va a pasar algo que vaya a tener trascendencia? Seguro. ¿El qué? Ese es el quid de la cuestión. ¿El qué y dónde? Porque claro, ahora está todo tan sumamente revolucionado que si no es que mañana la OTAN decide responder de una forma activa a Putin, es que el señor Maduro llama a los chinos para que le echen una mano con el señor Trump que está disparando a las narcolanchas. Y si no, serán los yemeníes, los hutíes o quien sea que cierren el acceso al Mar Rojo y el comercio internacional se vaya, por lo menos temporalmente, al traste. Es decir, que va a pasar algo, yo también estoy segura. ¿Pero qué? Ahí es donde yo creo que todos, y sobre todo los grandes prospectivistas, es donde tendríamos que, bueno, yo me incluyo, pero no sé muy bien por qué, deberían estar sesudamente, con ayuda de la inteligencia artificial, de la inteligencia humana, de la inteligencia emocional y de todas las inteligencias que podamos, para ver dónde y cómo y cuándo se va a producir, pero seguro que va a pasar algo gordo, pues sí. Pero Y claro, desde luego, gordo bueno, nacional o fuera, claro, y y revuelo, desde claro. luego no bueno porque habla del malestar, ¿no?, que percibe Claro, claro. en el mundo global. Pero bueno, ha habido cisnes negros toda la vida. Efectivamente, efectivamente. ¿Balbino? ¿O Álvaro? Como queráis. ¿Tenéis algo alguna sospecha? Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, yo creo que como consecuencia de todo lo que está sucediendo actualmente, el conflicto de Rusia-Ucrania terminará en un plazo no excesivamente largo con la victoria rusa. Y de alguna manera yo creo que lo que es la política del atlantismo pues está reduciéndose a marchas forzadas. El señor Trump, yo creo que lo único que le interesa, evidentemente, es América y todo lo que sea correr con gastos innecesarios prescinde de ellos y me temo que la OTAN tiende hacia un debilitamiento importante y buena prueba de ello es que, por ejemplo, siempre los primeros generales de la OTAN han sido americanos, de Estados Unidos. Y desde hace unos días prácticamente, pues ya son generales europeos. Bueno, esto puede no significar nada o puede significar bastante. Yo creo que Trump piensa que América para los americanos, desde Canadá hasta Punta Arenas, ¿no? Ellos realmente, América tiene de todo. Tiene las tierras raras de las que hablábamos anteriormente, tienen energía, tienen agricultura, es decir, tienen de todo. Y entonces yo creo que Europa va a ser la gran perdedora de todo esto si no nos ponemos las pilas inmediatamente y empezamos a hacer las reformas
que ya hace un par de años o tres dijo el señor Draghi, porque me da la sensación de que de todo lo que se ha dicho en Europa es posiblemente lo más sensato, ¿no? Y luego, porque por otro lado tenemos un vecino que es Putin, con el cual de nada sirve firmar acuerdos. En todo momento hace de los acuerdos papel mojado y toma sus propias decisiones, y yo creo que él tiene un afán de imperialista de recuperar los territorios de la antigua Rusia, que nos puede llevar a un conflicto complicado. Esa es mi opinión. Genial, Balbino, gracias. Álvaro, ¿alguna Bueno, opinión? yo sobre los conflictos internacionales ahí tengo poca opinión fundada, pero algo que sí que creo que puedo comentar es más bien en otra dimensión distinta del mundo, que es el mundo virtual, que parece que es una cosa abstracta, pero cada día nos impacta más a todos. Sí que estoy observando que ha habido una tendencia muy clara, ¿no? Históricamente era lo que había en Internet era información que publicaba gente porque quería, digamos, por su conocimiento. Ahora ya pasamos por la época en la que está controlada por unas grandes empresas, como Meta, Google, etcétera, que son las que llevan las grandes redes sociales. Y sabemos que a Trump, por ejemplo, le preocupa mucho que haya entrado TikTok, porque es algo que lleva el gobierno chino. Pero es que estamos entrando en la siguiente fase, que es que una parte cada vez más significativa del contenido que hay en Internet no lo crean humanos, lo crean sistemas de IA, pero a la vez remezclando lo que han hecho otras personas. Entonces eso yo creo que está creando una especie de emborronamiento en el que la información que hay en Internet cada vez es más difícil saber si es real. No solo porque ya de principio pudiera haber gente que pusiera información falaz, sino porque ya están los sistemas de IA constantemente refabricando esta información y hay bots que están basados en sistemas de IA. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues yo veo como dos salidas posibles. Una es que llega un momento que haya tanta suciedad en Internet que empieza a perder valor y pasa un poco como pasó con el COVID. Que si os acordáis, en la crisis del COVID eh, hubo varios visionarios que hablaban del metaverso y los mundos virtuales y que todo el mundo iba a estar en casa con una gafa de realidad virtual y eso no se ha materializado. Claro, eso fue yo creo un poco una visión miope de cómo estábamos todos en casa en la pandemia. Pero si realmente Internet llega a un punto en el que la mayoría de información no se puede distinguir de la información real, puede que tengamos un problema. La otra vía que puede pasar, más bien al revés, que evidentemente como hay muchos actores, grandes empresas tecnológicas que no quieren que eso pase, se ponga cada vez más énfasis en controlar qué se publica en Internet, en verificar que todo es información de calidad. Claro, ya te veo Virginia diciendo que no, que no. No, no, que digo que Pero, esto... pero puede que sea una vía posible. Ya se está hablando de certificar las fotografías para controlar que no se hayan hecho por IA. O sea, que es otra vía posible que puede pasar. Y como digo, esto está en otra dimensión distinta de estos conflictos que estamos teniendo de Rusia, Ucrania, etcétera. Pero igualmente el ciberespacio es un espacio más que nos afecta a todos. Con lo cual es algo que, bueno, no era terreno de nadie, pero empieza a ser terreno de ciertas organizaciones o ciertos sistemas automáticos y es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues se acaba casi el tiempo. Balbino, tenemos una pregunta de uno de los participantes que nos están escuchando, que es para ti. Y bueno, vienen a preguntarte casi que cuál es, si fueras Coca-Cola, que cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Yo te la traslado para que en un minuto, en fin, puedas darle una respuesta, porque pregunta cómo investigan la identidad de accionistas ocultos si no están reflejados dichos cambios en documentación subida en registros públicos. Y dice, por favor, detalle el proceso si no es molestia. Bueno, eso es un poco como, ¿no? Bueno, por supuesto, al margen de los registros mercantiles, que no en todos los países los hay, nosotros tenemos fuentes abiertas y fuentes vivas que nos ayudan a la localización de esa información oculta o de esos accionistas ocultos que necesariamente nuestros clientes, aquellos que nos contratan, pues necesitan saber para estar convencidos de que no van a caer en una situación que les cree problemas en el futuro a la empresa, ¿no? De manera que la fórmula es la fórmula de la Coca-Cola. De manera que, pero hay, bueno, como digo, fuentes abiertas, profundas, más profundas, y luego hay fuentes vivas.
que suelen ser las más interesantes. Bueno, pues suelen ser las más interesantes. Las más interesantes. Bueno, llegamos al minuto final. Yo os agradezco de corazón vuestra colaboración y vuestra participación y, por supuesto, a todas las personas que han asistido a esta, a mí me ha parecido interesantísima conversación en la que tengo que deciros que he aprendido mucho. Es uno de los objetivos que nos planteamos siempre, poder aprender algo nuevo. También yo creo que ha quedado claro que la inteligencia económica no es una opción, sino una necesidad, que la IA, la ciberseguridad, el análisis estratégico, que todo converge en una disciplina que marca la diferencia y que es la fina puntería en la toma de decisiones en medio de tanta niebla, de tanta incertidumbre y que ya no sabemos ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Pues de nuevo, gracias a todos por participar y esperamos y deseamos que esta conversación haya sido útil, que hayamos puesto un granito de arena en ese propósito de la difusión de la herramienta de la inteligencia como la más innovadora para todo tipo de organizaciones públicas y privadas y empecemos a cuestionarnos lo que no sabemos, que yo creo que hoy sí que ha calado, para intentar conocerlo y comprender, porque esa es sin duda la materia de la que está hecha la sorpresa, para que, como repetía insistentemente el general de Gaulle, para quien el pensamiento estratégico era medular, que nos podamos equivocar, pero que nunca dejemos que algo nos sorprenda, y menos nuestro competidor, menos nuestro adversario. Así que gracias a todos y os esperamos con los brazos abiertos en el posgrado y en cualquiera de las iniciativas que llevamos a cabo con este propósito. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.